da dos resistencias idénticas. Voy a calcular la corriente que entrega la pila. Será el voltaje dividido la resistencia equivalente de todo el circuito. Es V sobre 2R. Así que voy a calcular la caída de voltaje aquí, de este punto a este punto. La caída de voltaje en este componente es la intensidad por la resistencia del elemento. Vemos que la caída de voltaje es V sobre 2. Así que por Kirchhoff, la caída de voltaje en V debe ser igual. ¿Qué nos dice Kirchhoff? Que la totalidad de voltaje de la pila será comido, entre comillas, por cada una de las resistencias. Es decir, que ingresa con un voltaje V y cuando regresa vuelve con 0. De manera formal es que la suma de las caídas de potencial, o la suma de las diferencias de potencial es 0. Pero lo vamos a pensar en este tipo de circuitos. La pila entrega 10 voltios, la resistencia se comen entre las dos 10 voltios. Muy bien. Voy a reducir, son idénticas las tres, así que este paralelo tiene una resistencia equivalente de R sobre 2 y este R. La intensidad que entrega la pila en este caso es V sobre 3 medios R. La intensidad que entrega la pila. Voy a calcular la caída de potencial aquí. La caída de potencial es la intensidad, que es 2/3 P sobre R, por la resistencia de esta zona, que es R medios. Y llegó a que es V sobre 3. La tercera parte del voltaje de la pila. Así que aquí tenemos V tercios y aquí tenemos necesariamente 2/3 V por Kirchhoff. Así que, ¿qué vimos en el circuito anterior? Que era V medios y V medios, es decir, que las caídas de potencial eran iguales. En esta zona A, ahora la resistencia es menor, porque como tengo dos en paralelo es R medios. Al tener menos resistencia, el voltaje que come es menor. Es decir, este se comió la tercera parte y este las 2/3 partes. Perdón, del voltaje de la pila. Entonces, pasemos a pensar en este circuito. ¿Qué ocurre con la llave abierta o la llave cerrada? Si la llave está abierta, ya resolvimos este circuito. Dos resistencias idénticas en paralelo, en serie. V medios, los voltajes. Bien, si la llave está cerrada, ocurre que en vez de tener una caída de la mitad del potencial de la pila, tenemos V tercios, es decir, come menos potencial que antes. Y aquí tengo 2/3 V. Es decir, que cuando cierro el circuito, es decir, cierro la llave, la diferencia de voltaje en esta resistencia aumenta y en esta zona disminuye. Entonces, así se resuelve un ejercicio con llave. Es decir, no es otra cosa que cortar un cable. Ahora, en el lugar de la llave pondremos un capacitor. Un capacitor que se encuentra descargado se comporta de la misma manera que una llave cerrada. Vamos a pensar por qué. Al capacitor le ingresa una carga positiva y una negativa simultáneamente a cada placa. Pero recordemos que una carga negativa moviéndose a la izquierda es lo mismo que una carga positiva moviéndose a la derecha. Entonces, la carga va hacia la derecha para la placa, para ocupar un lugar en la placa, y al hacerlo expulsa una carga positiva hacia el otro lado. Esto es lo que ocurre en un capacitor
que comienza a cargarse o que está en proceso de carga. Podemos verlo, si bien no pasa la carga de aquí a aquí, aquí tenemos cargas y aquí tenemos también cargas, con movilidad, justamente porque es un conductor, es decir, que cargas libres. Al ingresar una carga positiva, expulso una carga positiva de la otra placa por repulsión, así que lo vamos a tomar como una llave cerrada, y de hecho lo es. Siguiente, cuando el capacitor está totalmente lleno, es decir, con el voltaje que le aplicamos ya no pueden ingresar más cargas, se comporta como una llave abierta. Entonces, ¿qué ocurre si me preguntan los potenciales en la diferencia de potencial en cada componente al ingresar, perdón, al comenzar, al conectar la batería? Tengo que ignorar este capacitor y las caídas de potencial serán las siguientes: B tercios y 2 tercios B. ¿Por qué? Si el capacitor está inicialmente descargado, se comporta como un cable, su resistencia es 0. Entonces, la diferencia de potencial inicial aquí en el capacitor es 0. Porque recordemos que se comporta como una llave cerrada. Al no ofrecer resistencia al paso de la corriente, si medimos antes y después con un voltímetro, vamos a ver que no hay ninguna diferencia. Con el correr del tiempo, el capacitor se llena y bloquea el paso de la corriente y pasará a comportarse como una llave abierta. En ese caso, nosotros ya vimos que este circuito queda de la siguiente manera: dos resistencias conectadas en serie, y las caídas de potencial en cada componente pasan a ser B medios y B medios. Bien. Sabiendo que en el, palabra importante, régimen estacionario, es decir, cuando ha pasado mucho tiempo, ya no circula corriente por este cable, pero sí por el de abajo. Y sabemos que la diferencia de potencial aquí, perdón, en el paralelo, pero bueno, en particular aquí, porque por aquí no circula corriente, es B medios. Así que habíamos sugerido que medir aquí, medir aquí, medir aquí o medir aquí es lo mismo. Pregunta: si por aquí no circula corriente, ¿la resistencia come voltaje? La respuesta es no. Entonces, si aquí tenemos un potencial de 10 voltios, potencial, no diferencia de potencial, aquí vamos a tener 10 voltios también. Así que la diferencia de potencial entre estos dos puntos que el capacitor tiene aplicada, ¿cuál es? Es la misma que en este componente. ¿Por qué? Las resistencias desaparecen, se transforman en cable si la corriente que pasa por ellas es 0. Mostremos por qué. La caída de voltaje en una resistencia es la intensidad que por ella circula por su propio valor en ohms de resistencia. Si la corriente es 0, la resistencia no come voltaje. Es decir, ¿vamos a pensar que se transforma en cable a efectos de las cuentas? Sí. Bueno, entonces, no hay diferencia entre este punto y este punto, pero dijimos, por lo calculado anteriormente, que la diferencia de potencial entre estos dos puntos es la mitad que el voltaje del voltaje de la pila. Sí, entre estos dos igual, entre estos dos igual, así que poco a poco tratamos de mostrar por qué el voltaje medido aquí en el régimen estacionario será B medios, así que el voltaje del capacitor es el voltaje de la pila, el voltaje aplicado, perdón, a las placas del capacitor es la mitad del voltaje de la pila. Si tenemos el voltaje que tiene aplicado y tenemos su capacidad, vamos a poder encontrar la carga de dicho capacitor. Y así trabajamos con circuitos que tienen un capacitor pero es un circuito que corresponde a electrodinámica.
fíjense que aquí aplicamos electrodinámica, pero aquí, en esta región, tenemos que resolver por electroestática. Pero vemos que es sumamente simple. ¿Por qué? Porque trabajamos con la condición inicial, así que ¿es un capacitor? No, es un cable. Y en la condición final, régimen estacionario, se transforma en una llave abierta o cable cortado. Entonces esto desaparece. Bien, eso es muy sencillo. Si quisiéramos encontrar el valor de la corriente en función del tiempo, bueno, ahí hay un poquito más de cálculo porque tenemos que plantear una ecuación diferencial similar a la que, por ejemplo, se plantea en la carga o la descarga de un capacitor, donde la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Resolver la ecuación diferencial para cada caso y así encontramos la función I de t. Pero, si bien no vamos a hacer eso aquí y probablemente no nos los pida en un caso complejo como este en el examen, sí me interesa que se vea que inicialmente el voltaje, voy a graficar el voltaje en función del tiempo, aquí. Inicialmente el voltaje, dijimos que inicialmente esto se comporta como un cable, así que es B tercios. Perdón, 2 tercios B. El 66% del voltaje de la pila. ¿Por qué? Porque, reitero, esto se comporta como un cable, por eso analizamos dos en paralelo y una en serie con el sistema, para tener los datos a mano. Entonces, inicialmente comienza en 2 tercios B. Ahí tenemos aquí. Y baja de manera asintótica hasta B medios. ¿Por qué? Porque esta transición no nos la suelen pedir en el examen, salvo que sea un poco más simple o que, bueno, nos toque hacerlo. Porque el examen preguntará, o por lo menos vamos a realizar aquí, cómo responder inicial y estacionario. ¿Qué ocurre en el medio? Tenemos que pasar por la ecuación diferencial. Chau, chau.